pasaste? ¿Por dónde lo pasaste? Luis, la productora que dice, te estoy pasando. 9:43 minutos, continuamos con Benigno Alarcón. Benigno. Cuéntame, Leopoldo. Hay un lapso de 10 días. Sí. En estos 10 días, ¿qué debe ocurrir para que se vuelva a tomar la calle como alternativa si no hay una salida? Mira, mi impresión, Leopoldo, es que la gente no se va a conformar con menos que un cambio de gobierno, que haya una elección o se retome la vía del revocatorio. Yo creo que la gente no se va a conformar con menos que las garantías de retomar una agenda electoral. Si eso no sucede, yo creo que la escalada del conflicto es irreversible. Yo creo, y lo hemos visto durante todos estos días, yo creo que la oposición no quiere la confrontación y creo que el gobierno tampoco la quiere. Pero al final del día, si no se encuentra una salida, si no se coloca, si no se activa un mecanismo de solución institucional, como son los procesos electorales, como es un referéndum revocatorio que está establecido en la misma Constitución, si esos mecanismos de solución de este conflicto no se abren, evidentemente el conflicto no va a desaparecer, el conflicto sencillamente se va a resolver por otros caminos más inciertos, menos predecibles, más peligrosos, más complicados. Y yo creo que en ese sentido, si el gobierno de alguna manera no permite la construcción de una salida, yo creo que volvemos otra vez a la escalada del conflicto y volvemos nuevamente a las convocatorias de calle. Ahora, la oposición aquí no se puede fracturar, tampoco. Bueno, yo espero que no, aunque hoy hemos vivido un día muy tenso. Yo creo que hoy hemos visto señales de una potencial fractura que a última hora creo que se evitó cuando Voluntad Popular terminó declarando que daba el plazo de 10 días, pero que más allá de eso no iba a Bueno, dar pero a eso plazo. voy. No se puede penalizar ahora a Voluntad Popular en los derechos de palabra en la Asamblea. No se puede penalizar a María Corina Machado porque, es decir, esto tiene que permanecer unido. ¿Ok? Claro, estamos totalmente de acuerdo. Y yo creo, Leopoldo, justamente que sería un gran error permitir que la oposición se fracture, porque creo que, bueno, que este es un momento donde la unidad se tiene que imponer porque los intereses del país están por encima de los intereses individuales de cada uno de los partidos. Y no se puede dejar solo a Freddy Guevara, que ya fue amenazado Así es. con el representante del Papa y con los expresidentes y todo. Y Maduro, Bueno, como y si Maduro, nada, ya yo logré lo que Maduro, quería y ahora este tipo lo voy a meter preso. Eso no puede ser. Así es, Leopoldo. Y hace unos minutos Maduro exactamente estaba dando esa declaración diciendo que Voluntad Popular era un partido terrorista y que Freddy Guevara era un partido terrorista y la inmunidad parlamentaria no lo eximía de poder ser puesto preso. Y yo creo que ahí la unidad justamente es donde se demuestra, y la unidad de alguna manera tiene que proteger a cada uno de sus líderes y a cada uno de los partidos que la componen. Es la única manera en que se puede preservar la unidad. Pero quería también agregar algo a la pregunta que tú me hacías previamente, Leopoldo. ¿Dónde la oposición gana y dónde la oposición pierde en este proceso? Yo creo que la oposición gana sí y solo si consigue una fórmula que permita un cambio político. Creo sinceramente que la gente no se va a conformar con menos que eso. Y creo que la oposición pierde con fórmulas, digamos, intermedias, con fórmulas que no terminan resolviendo el fondo del problema. Aquí se viene hablando, por ejemplo, de la posibilidad de un gobierno de unidad. Te digo con toda responsabilidad, Leopoldo, que creo que si la oposición se prestara para lo que estamos empezando a llamar un gobierno de unidad, cometería un error que sería quizás el peor de sus errores. ¿Y por qué? Y con el narcotráfico tú no te puedes unir, porque Claro, aquí en el fondo lo que está es un cartel y es el cartel del Sol. Leopoldo, ya nosotros vivimos una experiencia previa con Zimbabue, donde Mugabe llamó a un gobierno de unidad que sirvió primero para fracturar a la oposición y después para hundirla. Y resulta que la oposición, habiendo estado con niveles de 70% de votación en el Congreso de Zimbabue, pasó al 20% después de un gobierno de unidad donde participó el líder de la oposición como vicepresidente
del gobierno de Mugabe. Yo creo que eso sería el peor de los errores que podríamos cometer. Y la otra cosa que a mí me suena poco creíble, tendría que, de verdad, espero equivocarme, pero me parece muy poco creíble, es poder llegar a un acuerdo para elecciones adelantadas. ¿Y por qué? Básicamente, bueno, porque cuando se evitó el referéndum revocatorio, ¿se evitó para qué? Justamente para evitar una elección adelantada. Entonces, que el gobierno haya hecho todo lo que hizo y se haya lanzado encima todos los problemas que se lanzó evitando el referéndum revocatorio para ahora negociar lo que hubieran sido las consecuencias finales de un referéndum revocatorio, que es tener una elección adelantada, lo veo un poco creíble. Yo te digo, espero equivocarme y espero que esa opción esté abierta, como algunos dicen que lo está, pero a mí me cuesta creer que eso sea cierto y me cuesta creer que el gobierno vaya a cumplir con ese compromiso si es que en algún momento ha adquirido tal compromiso. Benigno, el caso de persecución y hostigamiento a Lorenzo Mendoza, presidente de la compañía pues, más grande privada de alimentos en Venezuela, Empresa Polar, con sus 30.000 empleados, ¿también estará sometido como el referendo revocatorio a un cara o sello? ¿Esa persecución hacia ellos, a dónde cree usted que va? Bueno, mira, yo no tengo mucha más información para serte sincero de la persecución de Lorenzo Mendoza y el hostigamiento hacia Polar más allá de lo que ha salido por la prensa, ¿no? Pero la realidad del asunto es que esa es una situación completamente inaceptable. Yo creo que un liderazgo de oposición está obligado a hacer respetar los derechos del señor Lorenzo Mendoza, así como de cualquier otra persona. No es porque se trate de Lorenzo Mendoza, que maneja una de las empresas más importantes del país, sino que tiene que hacer respetar el derecho de cualquier venezolano. Y en este caso, Lorenzo Mendoza no tiene por qué estar sometido a la situación en la cual está sometido. No estoy seguro de cuál es la razón por la cual el gobierno emprendió este hostigamiento de manera repentina. Entiendo que está vinculado a aquella convocatoria que se hizo a paro general y donde trató, la impresión que yo tengo es que básicamente lo que ha tratado el gobierno es de utilizar a Lorenzo Mendoza como una ficha muy visible para dar digamos, para mostrar su peor cara de manera ejemplarizante para todo el sector industrial y empresarial del país. O sea, un poco el mensaje es decir, si yo someto a Lorenzo Mendoza, tengo el poder para someter a cualquier otra persona. Y evidentemente Lorenzo Mendoza, por ser quien es tremendamente visible, y el gobierno lo ha convertido un poco en una bandera para mostrar su represión y para mostrar su capacidad de sancionar a quien le plazca, ¿no? Y creo que la oposición ahí está en el deber de detener situaciones como estas y de reclamar situaciones como esta para que no sigan sucediendo ni con Lorenzo Mendoza ni con ninguna otra persona. Gracias, Benigno Alarcón. Gracias. 9:51 minutos, hacemos una breve pausa y seguimos.